En el marco de la implementación del submódulo 1, preparación de soluciones básicas del laboratorio, se llevará a cabo una exposición exhaustiva y sistemática sobre las técnicas y metodologías óptimas para el manejo, manipulación y mantenimiento del material de laboratorio, con el objetivo de garantizar un rendimiento óptimo, minimizar el riesgo de errores y complicaciones y promover una cultura de seguridad y responsabilidad laboratorial. Con el propósito de fomentar una colaboración interdisciplinaria y efectiva entre todos los miembros del equipo, se enfatizarán los principios y protocolos fundamentales de seguridad personal y laboral, incluyendo la observancia rigurosa de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas, así como la permanente vigilancia y atención ante cualquier situación o evento que pueda surgir en el ámbito laboratorial, con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro, saludable y productivo. ¿Quieres ver cómo nos quedó este material audiovisual acerca de este tema? ¿Qué es un material dentro de un laboratorio? Un material dentro de un laboratorio se refiere a cualquier sustancia, equipo o herramienta que se utiliza para llevar a cabo experimentos, investigaciones o análisis. La correcta identificación y utilización de estos materiales es esencial en cualquier ámbito científico, ya que determina la eficacia y la seguridad de los procedimientos experimentales. La clasificación de los materiales del laboratorio es diversa y depende del tipo de trabajo que se realice. En general, los materiales se pueden dividir en varias categorías. Primero se encuentran los reactivos químicos, que son sustancias utilizadas para provocar reacciones químicas. Estos pueden ser compuestos, soluciones o elementos que al combinarse producen cambios en sus propiedades, siendo fundamentales en la realización de experimentos de química. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el agua destilada son reactivos comunes utilizados en diversas investigaciones. En segundo lugar están los materiales de metal, porcelana, vidrio y de plástico, que incluyen tubos de ensayo, matraces, pipetas y frascos. Estos materiales son indispensables para contener, mezclar y medir sustancias. Su diseño es crucial para evitar reacciones indeseadas o contaminaciones. El vidrio es preferido en muchos casos debido a su resistencia a productos químicos, aunque los plásticos también son altamente valorados por su ligereza y resistencia al quiebre. Además, en un laboratorio se utilizan instrumentos de medición como balanzas, termómetros y espectrómetros, que permiten cuantificar y evaluar diversas magnitudes físicas y químicas. La precisión y fiabilidad de estos instrumentos son determinantes en la obtención de resultados válidos, ya que cualquier error en la medición puede comprometer la validez del experimento. Otro tipo de materiales son los equipos de protección personal, que incluyen guantes, gafas de seguridad y batas. La seguridad en el laboratorio es una preocupación primordial. La manipulación de sustancias químicas y el uso de equipamientos pueden presentar riesgos significativos. Por lo tanto, es fundamental que los investigadores y estudiantes empleen el equipo adecuado para mitigar el riesgo de accidentes y exposiciones nocivas. El manejo adecuado de los materiales de laboratorio no solo impacta en la eficacia de los experimentos, sino también en la ética científica. Utilizar materiales de forma responsable y garantizar su correcta disposición al finalizar los experimentos son aspectos críticos para prevenir la contaminación y el daño al medio ambiente. Las normativas sobre la utilización y eliminación de sus sustancias peligrosas son esenciales para una práctica científica, ética y sustentable. El aprendizaje sobre los materiales de laboratorio va más allá de su identificación y uso. Implica también la comprensión de sus propiedades, interacciones y el impacto que puede tener en el medio ambiente y la salud. Las instituciones educativas deben poner un fuerte énfasis en la formación de los estudiantes en cuanto al manejo seguro y eficiente de estos materiales, preparando a la nueva generación de científicos para enfrentar los desafíos de la investigación moderna. A continuación, mi compañero Víctor les explicará más a detalle de cómo se clasifican los materiales de laboratorio. ¿Cómo se clasifican los materiales dentro del laboratorio clínico? Dentro del laboratorio clínico podemos encontrar varios tipos de materiales en los cuales están hechos algunos de los instrumentos utilizados. Estos materiales son el plástico, el metal, el vidrio y la madera. Este último casi no es muy utilizado, pero puede llegar a utilizarse. Entre estos también se tienen sus medidas, que son según su uso, según si son de soporte, su composición, que son los que acabo de mencionar, según su peligrosidad y su función específica. Entre los que tienen un uso específico pueden ser los tubos Vacutainer de colores, ya con las tapas que contienen nos dicen mucho sobre para qué se utiliza cada uno. El tubo con tapa roja no contiene aditivos y se utilizan para pruebas de suero.
Las tapas naranjas contienen un activador de coágulos. Las de tapa amarilla contienen un gel separador para cuando se necesita separar sangre de las células sanguíneas. Separar suero de las células sanguíneas. De las tapas celestas se utilizan para coagular, contienen citrato de sodio. Las de tapa verde contienen heparina, que es un anticoagulante, y sirven para las pruebas de plasma. Las que tienen la tapa verde, morada, contienen EDTA, que es ácido etilediniaminotetracético para prevenir coágulos y son para la sangre completa. Los de tapa gris contienen fluoruro y oxalato para las pruebas de glucosa. Las de tapa negra contienen citrato de sodio para medir la velocidad de sedimentación globular. Al mismo tiempo, también existen los de soporte, que son las pinzas y los soportes universales que nos pueden ayudar, combinándolos obviamente, a sostener algunos materiales calentables frente de un soplete. También tenemos el uso de peligrosidad. Esto se clasifica en si son ácidos o bases, reactivos, disolventes orgánicos o muestras biológicas. Esto se debe a que los disolventes orgánicos pueden sacar vapores flamables que son tóxicos, y entre los materiales biológicos se pudiesen encontrar las bacterias, la sangre y los fluidos. Entre los fluidos se puede encontrar el sudor. Algunos de los más peligrosos de las muestras biológicas, ya sean las bacterias o la sangre, puede ser alguna enfermedad por transmisión sexual, como el SIDA. Al tener algún tipo de herida en que está realizando la prueba, si el paciente no tiene dicha enfermedad, no pasará nada. Pero si llegase a tener alguna de estas enfermedades y le llegase a caer, aunque sea una gota, esta enfermedad tiene una alta probabilidad de traspasarse esa bacteria de la sangre del individuo que se está haciendo la prueba al otro individuo que está realizando la prueba. También se puede encontrar el material punzocortante, entre los cuales se encuentran las agujas y también se encuentran los cúteres. No es muy común utilizar el cúter, pero pudiese utilizarse. También se encuentran las máquinas de laboratorio, como pudiese ser la centrifugadora y uno que parece microondas, pero sirve para el cultivo de bacterias. Así de esta manera poder contener un mejor tipo de muestras y resultados. Al mismo tiempo, también se encuentra la centrifugadora, que nos sirve para separar la sangre del suero, que nos puede decir muchas cosas sobre las enfermedades que contenga el paciente. Igualmente, también se pueden encontrar los microscopios. Estos sirven para la observación de diferentes bacterias o diferentes muestras que pudiésemos encontrar dentro del laboratorio clínico. Esto a su vez o al mismo tiempo sirve para que nosotros, los laboratoristas clínicos, podamos tener una mayor exactitud. Para eso se necesitan y se utilizan materiales, máquinas y algunos instrumentos que pudiesen ser desechables. Entre el plástico y el vidrio se pueden desechar más el plástico, ya que es un material que se puede estar cambiando más fácilmente a un material de vidrio. El material de plástico, si bien al romperse se puede cambiar con mucha facilidad, el de vidrio al romperse
puede llegar a causar muchos estragos, como pudiese ser cortaduras. Y si esta cortadura llegase a contener algún tipo de bacteria que pudiese ser muy infecciosa para el laboratorista clínico, infectarlo, y al no saber qué tipo de bacteria pudiese contener, pudiese ser una bacteria crónico-degenerativa, como pudiese ser el SIDA, o pudiese ser simplemente una gripe, pero al no saber con qué bacteria se está tratando, esto pudiese ser muy peligroso. Al mismo tiempo que al utilizar el cultivador de bacterias se tiene que contener bastante cuidado para que estas bacterias puedan estar controladas. Bueno, eso sería todo por parte de mi explicación. Un poco de lo que se presentará a continuación mis compañeros, y muchas gracias por prestar atención a mi pequeña explicación. El equipo de laboratorio se refiere a los instrumentos, suministros y materiales que se utilizan en un laboratorio para realizar experimentos, análisis y pruebas en diversas áreas como lo es la química, biología, física, medicina y otras. El equipo de laboratorio se clasifica en diferentes áreas: equipos, instrumentos, suministros y materiales. Los equipos son instrumentos y máquinas que se utilizan para realizar experimentos y análisis. Los instrumentos son herramientas y dispositivos que se utilizan para medir y analizar variables. Los suministros son materiales y productos que se utilizan para realizar experimentos y análisis. Y los materiales son sustancias y objetos que se utilizan para realizar experimentos y análisis. Algunos ejemplos del equipo de laboratorio son los microscopios, centrifugadoras, espectrómetros, autoclaves, termómetros, pipetas, buretas, reactivos químicos, medios de cultivo, soluciones buffer, materiales de limpieza, tubos de ensayo, placas de Petri, membranas de filtración y el papel filtro. Algunos ejemplos de material de laboratorio son el microscopio, la centrifugadora, espectrómetros, autoclaves, termómetros, pipetas, buretas, reactivos químicos, medios de cultivo, soluciones buffer, materiales de limpieza, tubos de ensayo, placas de Petri, membranas de filtración, papel filtro, entre otras. Pero esta vez específicamente hablaremos de la balanza, del microscopio y de la centrifugadora. Primero, la balanza. La balanza es un instrumento utilizado para medir la masa de objetos o sustancias. En un laboratorio se utiliza para medir con precisión la cantidad de sustancias que se van a utilizar en un experimento o reacción química. La precisión de una balanza se refiere a la capacidad de medir la masa con un margen de error mínimo. La exactitud se refiere a la capacidad de medir la masa real del objeto o sustancia. Existen diferentes tipos de balanzas. La balanza mecánica utiliza un sistema de palancas y pesas para medir la masa. La balanza electrónica utiliza una célula de carga para medir la masa y muestra el resultado en una pantalla digital. La balanza analítica es una balanza de alta precisión utilizada para medir masas muy pequeñas. Microscopio. El microscopio es un instrumento óptico utilizado para amplificar y observar objetos o estructuras muy pequeñas que no se pueden ver a simple vista. En un laboratorio se utiliza para observar células, microorganismos, tejidos y otras estructuras biológicas. Algunas ventajas del microscopio son la amplificación y los detalles, y este se divide en diferentes tipos. Con el microscopio óptico se utiliza lentes para amplificar la imagen. El microscopio electrónico utiliza un haz de electrones para producir una imagen. El microscopio de fluorescencia utiliza la fluorescencia para resaltar estructuras específicas. Y el microscopio de contraste de fase utiliza la diferencia de fase entre la luz que pasa a través del objeto y la luz que no pasa a través del objeto para producir una imagen. La centrifugadora es un instrumento utilizado para separar partículas o componentes de una mezcla líquida mediante la fuerza centrífuga. En un laboratorio se utiliza para separar células, proteínas, ADN y otros componentes biológicos. Algunas ventajas de la centrifugadora son la separación eficiente, la rapidez y la precisión con la que lo hace. Algunos tipos de centrifugadoras son la centrifugadora de baja velocidad, utilizada para separar partículas grandes como células y bacterias. La centrifugadora de alta velocidad, utilizada para separar partículas pequeñas como proteínas y ADN. La centrifugadora ultracentrífuga, utilizada para separar partículas muy pequeñas
como virus y partículas subcelulares. La centrifugadora refrigerada, utilizada para centrifugar muestras sensibles a la temperatura. La balanza. La balanza es un instrumento utilizado para medir la masa de objetos o sustancias. En un laboratorio se utiliza para medir con precisión la cantidad de sustancias que se van a utilizar en un experimento o reacción química. La precisión de una balanza se refiere a la capacidad de medir la masa con un margen de error mínimo. La exactitud se refiere a la capacidad de medir la masa real del objeto o sustancia. Existen diferentes tipos de balanza. La balanza mecánica utiliza un sistema de palancas y pesas para medir la masa. La balanza electrónica utiliza una célula de carga para medir la masa y muestra el resultado en una pantalla digital. La balanza analítica es una balanza de alta precisión utilizada para medir masas muy pequeñas. Porcelana. La porcelana es un material cerámico que se utiliza en los laboratorios debido a sus propiedades únicas. Comparten los mismos beneficios que el vidrio, que son la resistencia química, durabilidad, estabilidad térmica, no porosidad y la facilidad de limpieza. Entre sus materiales se encuentran placas de porcelana. Sirven para calentar, mezclar y evaporar sustancias químicas y biológicas. Crisoles. Sirven para calentar y fundir sustancias químicas y biológicas a altas temperaturas. Mortero. Se utilizan para triturar y mezclar sustancias químicas y biológicas. Recomendaciones de uso. 1. Utiliza superficies planas y estables para evitar su quebramiento. 2. Utiliza guantes y gafas de seguridad. 3. Evitar fuentes de calor intensas. Recomendaciones de lavado. Es importante lavar con agua caliente y jabón suave. Utilizar cepillos suaves y secar con un paño limpio y seco. Vidrio. El vidrio es un material fundamental en los laboratorios debido a sus propiedades únicas que lo hacen ideal para una variedad de aplicaciones. Sus beneficios como lo son la resistencia química, transparencia, durabilidad, estabilidad térmica y la no porosidad lo hacen un elemento indispensable. Dentro de los materiales de vidrio se encuentran vasos de precipitado, recipientes cilíndricos de vidrio para contener líquidos, sólidos y realizar reacciones. Tubos de ensayo, recipientes cilíndricos cerrados para realizar reacciones, calentar, hacer pruebas de solubilidad y cultivo. Matraz aforado, recipientes con marca de aforo para contener un volumen exacto de líquido. Pipetas, tubos de diámetro uniforme para medir volúmenes de líquido. Pipetas graduadas, permiten medir volúmenes diferenciales. Pipetas volumétricas, poseen una ampolla y una marca de aforo para medir un volumen exacto. Probetas, tubos de diámetro uniforme con marcas para verter volúmenes inferiores al total. Matraz Erlenmeyer. Es un recipiente de vidrio con forma cónica y es utilizado para mezclar, calentar y almacenar sustancias químicas. Portaobjetos. Es un material que se coloca en un microscopio acompañado de un cubreobjetos para el análisis de una muestra. Consideraciones para el uso adecuado. 1. Conocer los volúmenes mínimo y máximo de las pipetas y probetas. 2. Realizar la técnica adecuada para la toma de muestras y su posterior vertido. 3. Calibración periódica según el tipo de frecuencia de uso. Recomendaciones para el modo de lavado. El material de vidrio debe ser lavado con agua y con jabón de manera cuidadosa, y para su secado se debe utilizar alcohol para optimizarlo. En los laboratorios se utilizan una amplia variedad de materiales hechos de plástico, debido a su versatilidad, resistencia química y durabilidad. Algunos de los materiales de laboratorio comunes hechos de plástico incluyen botellas y frascos, botellas de almacenamiento, frascos de muestras, frascos dispensadores y botellas de reactivos, tubos de ensayo de diferentes tamaños, formas, para contener muestras líquidas o sólidas, platos y placas de Petri, platos de cultivo celular y platos de microtitulación utilizados en biología y microbiología, pipetas y micropipetas, desechables o recargables para medir volúmenes precisos de líquidos, cubetas de espectrofotografía, cubetas transparentes utilizadas para contener muestras líquidas en espectrofómetros,
microtubos y microplacas, tubos pequeños y placas utilizados para contener y analizar muestras cantidades pequeñas, platos de Shell y electroforesis, utilizados en biología molecular para separar y analizar moléculas biológicas, recipientes para almacenamiento, cajas y contenedores para el almacenamiento seguro de muestras biológicas, químicas y otros materiales, embudos y filtros de separación, así como filtros de membrana hechos de plástico, jeringas desechables utilizadas para medir y dispensar volúmenes precisos de líquidos, guantes desechables, guantes de plástico utilizados para la protección de las manos durante diversas actividades de laboratorio, cápsulas de pesaje, pequeñas cápsulas o platos de plástico utilizados para contener sustancias antes de su pesaje, tapones y cierres de plástico para botellas y frascos que ayudan a mantener las muestras seguras y evitar derrames. Además de esto se suman los conocidos de precipitado, matraces, probetas y algunos más. Estos son solo algunos ejemplos de los numerosos materiales de laboratorio fabricados con plástico. La elección del material de plástico dependerá de las propiedades requeridas para cada aplicación y la compatibilidad con los productos químicos o procesos específicos de laboratorio. El uso de plásticos en laboratorios no solo se limita a instrumentos desechables, sino que también se extiende a equipos duraderos que requieren alta resistencia química y térmica. Las aplicaciones de plástico son virtualmente infinitas, desde piezas de recambio para aparatos eléctricos e industriales como aislantes, protectores, fundas, amortiguadores, etc., hasta componentes del sector construcción como tuberías. Para limpiar el material de laboratorio de plástico puede usar detergente, agua con jabón, alcohol y prosopílico o una solución de limpieza especializada. Los equipos de laboratorio de plástico pueden limpiarse principalmente de tres formas: a mano, por inmersión o mediante una lavadora de laboratorio. Si inmediatamente después de utilizar el equipo de laboratorio lo limpiamos a baja temperatura con un producto ligeramente alcalino, estaremos evitando que la suciedad se pegue y el material de laboratorio se dañe. Así pues, el frotado y fregado sería el método de limpieza más conocido. Consiste en fregar los utensilios sucios con un paño o esponja mojados con una solución detergente suave. Es importante que en un laboratorio nunca se usen productos o escobillas abrasivas que pueden dañar la superficie de nuestros equipos de laboratorio. Método de inmersión. Este método también es habitual en los laboratorios donde se realiza limpieza manual, pues nos permite usar el tiempo en el que dejaremos actuar el detergente en otras acciones. El método de inmersión, pues, consiste en sumergir los materiales de laboratorio usados en una solución detergente de 20 a 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente lavamos en agua de grifo y finalmente los enjuagamos con agua destilada. Solamente en los casos en los que la suciedad persista deberemos aumentar el tiempo de inmersión y la temperatura. La limpieza lavadora de laboratorio. Este sería el método de limpieza automática de laboratorio y su efectividad sería equivalente al método de limpieza por inmersión, porque los equipos entran en contacto con las soluciones detergentes por bajos periodos de tiempo. Una ventaja adicional del lavado automático sería que los equipos de laboratorio están bien protegidos contra daños a su superficie, cosa que la limpieza manual está sujeta a la destreza de quien los limpia los utensilios. Los equipos de plástico normalmente tienen superficies lisas, lo que permite limpiarlos fácilmente con un producto ligeramente alcalino. Los equipos de laboratorio de poliestireno o policarbonato, como los tubos de centrifugación, solamente deberían limpiarse a mano y no con detergentes neutros. La resistencia de los plásticos usas debe comprobarse antes de su uso y limpieza de manera individual.
La tela es un material fundamental en el laboratorio utilizado en diversas aplicaciones, desde la creación de equipos de protección personal hasta la purificación de sustancias. La tela en el laboratorio se refiere a cualquier material textil utilizado para crear equipo, instrumentos o suministros necesarios para la realización de experimentos, análisis y pruebas. La tela puede ser de diversos materiales como algodón, poliéster, nylon, entre otros. La tela en el laboratorio debe de poseer ciertas propiedades para ser efectiva en su uso. Algunas de estas propiedades incluyen resistencia. La tela debe de ser resistente a la abrasión, la desgarradura y la penetración de sustancias químicas. Permeabilidad. La tela puede ser permeable o impermeable, dependiendo de su uso. La permeabilidad es importante para la purificación de sustancias y creación de filtros. Absorbencia. La tela puede ser absorbente o no dependiendo de su uso. La absorbencia es importante para la creación de equipo de protección personal y la limpieza de superficies. Estabilidad. La tela debe de ser estable y no sufrir degradación con el tiempo. Existen diversos tipos de tela utilizados en el laboratorio, cada uno con sus propias propiedades y usos. Algunos de los tipos más comunes incluyen tela de algodón, utilizada para la creación de equipo de protección personal como guantes, batas. Tela de poliéster, utilizada para filtros y separadores. Tela de nylon, utilizada para la creación de equipo de protección personal y la purificación de sustancias. Tela de fibra de vidrio, utilizada para la creación de filtros y separadores. El uso de la tela en el laboratorio tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, en el equipo de protección personal, la tela se utiliza para crear guantes, batas, mascarillas y otros equipos de protección. Filtros y separadores. La tela se utiliza para crear filtros y separadores para la purificación de sustancias, cubiertas y fundas. La tela se utiliza para cubrir superficies y equipos. Limpieza. La tela se utiliza para limpiar superficies de equipo. Aplicaciones en la tela de laboratorio. La tela se utiliza en diversas disciplinas, como por ejemplo la biología. La tela se utiliza para la creación de equipos de protección personal y la purificación de sustancias. La química. La tela se utiliza para la creación de filtros y separadores. La física. La tela se ocupa para la creación personal y la limpieza de superficies. Y la ingeniería, que la tela se utiliza para la creación de equipos de protección personal y la purificación de sustancias. Y en conclusión, la tela es un material fundamental en el laboratorio, utilizado en diversas aplicaciones, desde la creación de equipos de protección personal hasta la purificación de sustancias. La tela debe de poseer ciertas propiedades como la resistencia, permeabilidad, absorbencia y estabilidad para ser efectiva en su uso. Los diferentes tipos de tela, como el algodón, poliéster, nylon y fibra de vidrio, se utilizan en diversas aplicaciones en el laboratorio. La tela es un material versátil y esencial en el laboratorio, y su uso es fundamental para la realización de experimentos, análisis y pruebas. En conclusión, cada material y cada equipo tiene una propiedad distinta y sirven para cosas diferentes. En conclusión, sobre el material visto en el laboratorio clínico y su equipo, es fundamental para comprender la importancia de la tecnología y los procesos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Durante las sesiones se ha podido observar la relevancia del correcto manejo de equipos y materiales para garantizar resultados precisos y confiables. La experiencia práctica en el laboratorio clínico demuestra que los análisis de muestras biológicas como sangre, orina y otros fluidos son esenciales para la detección de patologías y el seguimiento de la salud del paciente. Cada equipo, desde centrífugas, microscopios, balanzas, hasta equipos de cultivos microbianos, tiene un rol crucial y debe de ser operado con extrema precisión. Asimismo, el conocimiento sobre las normas de bioseguridad es vital. El manejo de muestras biológicas implica riesgos, por lo que es esencial seguir protocolos que protejan al personal y al entorno. El uso de equipos de protección de personal como guantes y mascarillas no solo protegen al laboratorista, sino que también a los pacientes que dependen de la fiabilidad de los análisis.
La capacitación continua del personal es otro aspecto destacado. La tecnología en los laboratorios clínicos evoluciona constantemente. La actualización en técnicas como la biología molecular, que permite diagnosticar más rápidos y precisos una muestra y dar unos resultados a una persona sobre su estado de salud. Además, la gestión de datos también es crítica. Los laboratorios clínicos manejan grandes volúmenes de información que requieren sistemas eficaces de recopilación de datos. Los software de gestión de laboratorio facilitan el seguimiento de muestras y resultados, además de garantizar la trazabilidad, algo esencial en el manejo de información del paciente. El laboratorio clínico y su equipo son pilares fundamentales de la atención médica moderna. La correcta utilización de tecnología, el cumplimiento de normas de bioseguridad, la capacitación continua del personal y la gestión eficiente de datos son aspectos que se deben de seguir día con día. No sé bailar, pero te voy a copiar. Ya. Con cara de asco, con cara de asco, con cara de asco. ¿Quieres conocer qué son las muestras biológicas y su importancia? 3. Pruebas de que hicimos Por otro lado, cambiando de información. Por otro lado, y cambiando de